para cada una de las operaciones que desarrolle la empresa. Por ejemplo, en el caso de grupos empresariales grandes como Buenaventura, como Gloria, para cada una de las operaciones. Elaboración. La elaboración del plan de contingencia se formula siguiendo la guía que para estos efectos propone el Instituto Nacional de Defensa Civil, previa opinión favorable de los sectores correspondientes, y se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, en un plazo no mayor a 180 días, calendario contados a partir de la vigencia del reglamento de la presente ley. Las guías a las que se refiere señalan los contenidos mínimos que deben presentar. El plazo de presentación tienen acá menciona que los planes de contingencia que correspondan en el plazo máximo de un año contado a partir de la vigencia del presente reglamento. Una vez que han presentado en esos 120 días, luego tienen un año de duración de ese plan. Al año siguiente ya lo tienen que modificar. La aprobación, los planes de contingencia son aprobados por el SINADECI, Sistema Nacional de Defensa Civil, por la autoridad que corresponde a la actividad que se desarrolla. La entidad competente cuenta con un plazo de 30 días para emitir su opinión, aprobación u observación. De lo contrario, se aplicará el silencio administrativo positivo. ¿Eso qué significa? Que se rechaza. Actualización y reformulación, con una periodicidad de no mayor de 5 años, contados desde la fecha de aprobación del plan de contingencia, el obligado presenta a la autoridad competente para su aprobación del plan de contingencia actualizado. Si es que no hemos actualizado a lo largo de los años, lo máximo que podemos dejar ahí un plan de contingencia es 5 años. Cuando las condiciones o circunstancias de la actividad que dio origen al plan de contingencia varían de manera significativa, el obligado, el responsable de la empresa, el empleador debe reformular su plan de contingencia para su revisión y aprobación por la autoridad competente. La aprobación de la actualización y reformulación de los planes se sujeta a lo dispuesto en el artículo precedente, en el artículo 6. Fiscalización. Las entidades competentes del SINADECI, en el marco de las inspecciones técnicas de seguridad y defensa civil, supervisan el cumplimiento de los planes, dando cuenta en caso de incumplimiento. Las autoridades sectoriales competentes son responsables de fiscalizar el cumplimiento de los planes de contingencia e imponen las sanciones correspondientes. ¿Cuáles son las sanciones? Mediante UITES. Las autoridades competentes para sancionar, conforme a lo establecido en el artículo precedente, son el incumplimiento de actualizar o reformular el plan con no menos de una ni más de 3 UITES. La presentación incompleta del plan con no menos de 2 ni más de 4 UITES. El incumplimiento de la presentación con no menos de 3 hasta 5. La imposición y pago de la sanción no exime del cumplimiento de la obligación. ¿A qué se refiere? Que debe realizarlo. Aún así haya una sanción administrativa, debe solucionarlo, debe realizarlo. Por lo que la autoridad competente multará con 2 unidades impositivas UITES la falta de cumplimiento de la obligación transcurrido el plazo. ¿A qué se refiere? Aparte de las UITES que le han colocado, puede aumentarle 2 más si es que no soluciona la infracción que ha cometido. La imposición de sanciones toma en cuenta la naturaleza, complejidad y dimensión de la actividad. Asimismo, el tipo de instalación, edificación, según se establezca con el reglamento de la presente ley, el reglamento de la ley 28551. La ley 28551 es la ley que obliga a las empresas a elaborar planes de contingencias. Es lo que estamos leyendo en este momento. Capacitación. Es responsabilidad de los obligados, de los empleadores, ¿no?, se supone, a los que se refiere la presente ley, capacitar a sus funcionarios y empleados y realizar los simulacros necesarios para la correcta aplicación de los procedimientos contenidos en los planes de contingencia y de prevención y atención contra desastres.
difusión, los obligados deben remitir un resumen ejecutivo de su plan de contingencia a la municipalidad provincial, en cuyo ámbito realizan actividades, que lo publica en un lugar visible en su sede institucional, a fin que éste pueda ser reconocido por la población, ese plan de contingencia. Disposiciones. Quienes a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con planes de contingencia se acogen a lo dispuesto en el artículo número 5. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo aprobado por la Presidencia PCM, reglamentará la presente ley. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe aprobar un reglamento. Deróguense o déjense sin efecto, según sea el caso, las normas que se opongan a la presente ley. Bien, en ese entonces lo firmó Alejandro Toledo como presidente de la República y también Antero Flores Araz como presidente del Congreso. Esta ley fue ¿dónde está? No, acá no está la fecha. Bien, esa ley, la ley 28551, establece la obligación de elaborar un plan de contingencias. Ya, el plan de contingencias es un documento en el cual exclusivamente se ven todas, o plan de emergencias, que algunos le llaman. El objetivo es tomar acciones ante situaciones de emergencia a nivel medioambiental o incluso frente a seguridad y salud en el trabajo. Asegurar la protección de las vidas humanas de todo el personal que labora en la empresa. Salvaguardar la salud de todos los colaboradores y de las partes interesadas. Proteger todos los bienes con los que cuenta la empresa. Es de alcance general a todas las personas. Definiciones existen. Amago de incendios cuando inicia un incendio, cuando recién está empezando. Brigada son aquel grupo de personas entrenadas en prestar atención en una contingencia. Una contingencia es cualquier situación que pudiera generar un daño a la salud de los trabajadores, tanto física, mental como social. Por ejemplo, un terremoto, un sismo, tsunami. En el caso de contingencias existen también las de derrame de materiales peligrosos, cuando hay incendios y cuando hay emergencias que cuando hay emergencias que pondrían en riesgo la vida humana si es que no se actúa de manera oportuna. El hecho de realizar primeros auxilios cuando una persona, por ejemplo, tiene un ataque epiléptico, tuvo un accidente y está perdiendo sangre, en fin. Emergencia es un estado de daño sobre la vida, el patrimonio o el medio ambiente ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural. Puede ser un fenómeno natural o tecnológico que alteran el normal desenvolvimiento de las actividades. Emergencia natural son aquellas originadas por la naturaleza, los sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos, entre otros. Emergencia tecnológica son aquellas producidas por las actividades de las personas. Llámese también antropogénica, de origen del hombre. Pueden ser incendios, explosiones, derrames, fugas de sustancias peligrosas. Evacuación es el retiro de las personas expuestas al riesgo. Incendio es un fuego fuera de control. El amago es un fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por personal de la empresa. ¿Qué elementos cuentan para poder reaccionar frente a un amago de incendio? El extintor. En cambio, el incendio no se puede controlar con un extintor. Si es necesario, se llaman a los bomberos para que brinden el soporte.
Medio de evacuación, áreas de una edificación proyectados para canalizar el flujo de personas ocupantes de edificios hacia la vía pública o hacia áreas seguras como pasajes de circulación. Primeros auxilios. Asistencia de urgencia que se presenta una persona en caso de accidentes. Simulacro, representación simulada de una emergencia para evaluar el comportamiento y efectividad de los planes. Sismo ya sabemos que es un fenómeno natural. Responsables, la descripción, los requerimientos que se necesita para las brigadas, simulacro de emergencias, cómo debemos elaborar los planes y planos, porque los planos nos van a permitir realizar evacuación. ¿Aló? Sí, sí, dígame. Ya, ya. Si no, a ver, el examen dónde está. Lo tendríamos que ver a ver, en la noche creo que estoy libre, puede ser, aunque creo que ustedes llevan clases. Bueno, podríamos coordinarlo por interno para ver qué fecha, a qué hora podría evaluarte, o si no, a través de una llamada, ver cómo podríamos hacer para que recuperes tus notas. Ujú. Sí, podríamos hacer así. Ya, podría haber. A mediodía me puede llamar para coordinar qué fecha. Ahorita estoy dictando y a mediodía yo creo que estaría bien para que coordinemos. Perfecto. Que tenga buen día. Hasta luego. Bien, continuemos. La identificación. Perdón. Primero, el manejo de información. Me he saltado. Los requerimientos son aquellas necesidades. Y acá menciona que cada grupo será capacitado y entrenado para combatir las potenciales emergencias. La lista de brigadistas y sus respectivos reemplazos serán registrados en un formato. Los jefes de área designarán a los integrantes de las brigadas. Los brigadistas asignados identificarán actos y condiciones subestándar en potencial de generar emergencias. Es pertinente concientizar al personal en temas de prevención y atención de emergencias. El simulacro no es más que una representación, una forma de estar prevenido ante cualquier emergencia. Manejo de información y comunicaciones, elaboración de planos de evacuación y mapas de riesgos. Estos nos van a permitir distribuir los equipos contra incendios, gabinetes contra incendios, detectores de humo, entre otros, rutas de evacuación, riesgos asociados al área o las actividades que se realizan. Los mapas de riesgos deberán ser colocados en un lugar visible y se realizarán en conjunto con el personal involucrado. Tenemos una matriz para identificación de los potenciales accidentes y emergencias. ¿En qué momento es que el brigadista va a atender esa emergencia? Si hay un sismo, si hay un incendio, si es contacto con energías eléctricas, cortes, colisión, volcamiento, golpe, atropello, caída a distinto nivel, mordedura y picadura de insectos.
según sea el caso, ¿no? Esta empresa trabaja a cielo abierto, o sea, al aire libre, por lo tanto, también considera eso. Pero en una zona, lógicamente, donde estos insectos pudieran generar un daño a la salud. Acá tenemos el esquema o lo que es el flujograma. La activación de una emergencia. Tenemos la acción de la brigada, los líderes de grupo, la coordinación con instituciones externas de ser el caso, la mitigación del impacto, la revisión del plan de emergencia. La coordinación, el brigadista lo que hace es pide apoyo a los colaboradores, si puede con ello solucionar el tema, ya no hace más que realizar su informe. Si necesita apoyo externo, llama a los bomberos o policía o tal vez a una ambulancia. Cuando estamos en campo, el líder del grupo debe avisar, informar a los colaboradores para que se tomen las acciones pertinentes. Y si fuera necesario, se puede pedir apoyo externo. También se colocan los números de los responsables. Actuar. ¿Cómo se va a actuar frente a esa contingencia? Acá menciono. Frente a un sismo, ¿qué es lo que debemos hacer? Frente a un incendio. ¿Quién detecte un amago de incendio? Un incendio ya les había mencionado que es un tipo de fuego descontrolado. Vamos a ver a qué me refiero. Disculpe por la publicidad. Andas demasiado serio, remoja y sigamos jugando. Esto lo vamos a dejar ahí. Backdraft. Son fenómenos que están relacionados con los incendios. In there at this time. So the ¿Aló? Sí, buenos días.
Sí, buenos días. Ya, la carrera de 8 meses. Ya, a ver, estoy en una... Lo que pasa es que hoy estoy en una reunión. Le voy a... Por favor, escríbame por interno para reenviarle el número de la señorita que le podría atender ahorita. O bueno... Sí, sí, por favor. Sí, por favor, por WhatsApp. Muchas gracias. Que tenga buen día. ¿Vas a iniciar o amago? Está produciendo gas. Empieza a expandirse. En todas las direcciones se expande el fuego. Acá se llama arder sin llamas. Arder sin llamas. Combustión libre es cuando se está consumiendo en su mayor punto el combustible. Arder sin llamas es la etapa donde empieza a provocarse esto. Hay una gran cantidad de gases, ya no hay tanto combustible para encenderse. Y de los gases, como por ejemplo pero no simplemente queda ahí, porque las brasas pueden volver a encender el incendio. Hay un caso donde está esto. A ver, permíteme. Ya. Incendio. Primero van a ver este. Aunque acá describe. Acá describe.
Esto es donde describe. So the fire's starting in a waste can in the corner. So got a small flame just starting to flicker in there at this time. That's just paper products in a garbage can, as if a cigarette had been dropped in a garbage can, okay? You hear the smoke alarm initiating now, within seconds. Without that smoke alarm is what's buying you time to get out of that structure. Without the smoke alarm, you can see how fast it's beginning to spread. Ya empiezan a observar que este es Now the corner of the llamado, couch is becoming involved. o etapa inicial. And once the arm of that couch is involved, you'll see the fire accelerate Luego, se even van a dar cuenta more que las llamas rapidly. cambian de color mientras más va avanzando el tiempo. You can now start to see some black smoke coming off of the flames. Empiezan In a just a generarse second, humos. that black smoke will be filling the ceiling, and you'll start seeing that black smoke begin to exit out of the Gases como el structure. monóxido, el dióxido, los cuales son combustibles también a su vez. Y estos empiezan a You can see the smoke en la coming parte out of the front of the structure now. y forman como una especie de cama. Si se están dando cuenta, se está volviendo más oscuro y se va a formar ahorita un plano. So hopefully, if you'd been home, you would have been able to exit your home already, dialed 911. It takes about 2 minutes to make that 911 call and get the fire department on the road, and then it'll take us 4 or 5 minutes to get there. So about the same time that this room will be going to 1150 degrees, you hope that the fire department's arriving and extinguishing the fire. Lo primero que se calienta es el plano superior. Ahora sí, si te das cuenta, ya se está At this point, you'll see that the fire will accelerate exponentially. exponentially every second. Y'all ready? On there? Okay, now watch the material across the couch. Esos son los gases. You'll see that the material will start melting and deforming Esto se llama as the heat combustible. comes Cuando down. está ardiendo, When that material frente a starts los deforming, materiales, it's giving off combustibles gas tienen vapor that will ignite. y el fuego se expande en todas las direcciones. izquierda, Now look up derecha, at the frente. ceiling. You see the smoke burning at the ceiling now. Y esos So we're- gases se están consumiendo. We're at about 1,000 degrees at the ceiling. And at this point, it's igniting see the little chair catch on fire? Go, 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 guys. Empiezan, ahí lo que están Notice haciendo the es, carpet's on fire. lo primero que There quieren was hacer nothing es burning on the enfriar. carpet. The carpet was heated up, began Lo que giving han hecho vapors es off that will ignite. formar And when it went to como con 1150 neblina degrees, it all atacar este ignited. incendio. Como hasta el piso. Okay, go ahead and está knock it down, guys. calentándose, se necesita enfriar. So we hope that seeing is believing. Okay? Hace un barrido hacia toda la área, porque cuando nosotros tenemos ataques, tenemos dos tipos de ataques. Ataques, un ataque que es ofensivo. Ataque ofensivo es cuando, como todo es objetos y materiales, empiezas a utilizar o a desplazar el agua o el agente extintor hacia todas las superficies para disminuir la temperatura. Eso se le llama enfriamiento. Tenemos varios métodos de extinción. Ahora, eso también te ayuda cuando la primera parte lo que ha hecho es intentar disminuir la temperatura. ¿Cómo así? Como entra en contacto el agua con el fuego, el agua y el fuego, lo único que va a pasar es que se va a formar una neblina o humo, pero humo, ¿cómo le llamamos? Vapor de agua, porque como está caliente el fuego y el agua cuando está caliente pasa de líquido a gaseoso, lo que sucede es que este gas
empieza a disminuir la temperatura en el medio, pero poco. Ese es el primer objetivo, o a veces hasta que se forme o permita que se forme la neblina, que disminuya la temperatura. Al final ya empieza a ser lo que es el ataque avanzando. Empieza a regar todas las superficies. We hope that seeing is believing. Tiene que disminuir la temperatura de We would prefer you not, unless you've had some training with the fire a través de las brasas se puede generar nuevamente el incendio. Y como hay gases, puede volver a iniciar porque estos gases son fire extinguisher and have it immediately available. We've had 2 fires in Oak Ridge where they attempted to fight the fire themselves before they dialed 911. So by the time we got there, their house was fully involved. So we prefer you exit out of the house, dial 911, do not go back in. Flashover es que el fuego avanza muy rápido. Si tienes un incendio en casa y no tienes un plan de escape, la mejor alternativa es salvar tu vida. ¿Estás dispuesto a jugar con tu vida? ¿Estás dispuesto a jugar la vida de tus familiares o de tu familia? Por favor, desarrolla y practica un plan de escape de casa. No seas parte de las estadísticas. Este es el departamento del fuego de Oak. Este video fue realizado por ese departamento. Lo que quería explicar con este video es que en pocos minutos el incendio avanza. Este es otro video de cómo son. Este es ya un incendio. Esta es la etapa de combustión libre. Está apagado, medio rojo. Esta etapa, cuando tiene menos oxígeno, es arder sin llama. Lo que se está consumiendo puede ser hasta el propio gas que está. Look how quick the pilot's involved now, straight away. Look here we are. Look at the qualifier. Como te das cuenta, eso es un flash over. They all left, you can feel the heat from here. You have to give once the oxygen. Look off, look at the nuclear burn. Up it went. Under pressure, straight in. Yeah. Pressurization. Esto es arder sin llama. Look how quick the nuclear plane is. Where's the nuclear plane now? Una zona There it comes. estaba There it incendiada. is. See? No se debería provocar fuego. Debería Look at the apagar. bottom. Look how dirty the gas is right at the bottom of that floor. Look at all the gas. Pero los Back, gases it's going empiezan. every weak point. There's a lot of pressure. Gas is in there. There's pressure going. So there's a lot of pressure. Pressure cooking. So we will find a weak point. It just wants to escape and expand. Yeah. Bit white. It's about Como te das cuenta, los gases producto de una sustancia de color plomo. Mientras más negra sea esa mezcla de gases, más combustible es. Yeah, cauliflower. Cuidado cuando observamos que son de color negro, oscuras. Eso no significa que los humos, los gases, plomo, campesinos son seguros, ¿no? No, cualquiera de los dos casos, cuando ingrese o cuando vuelva a ingresar el oxígeno puede volver a iniciarse el fuego. Cuando esa área ha estado bastante tiempo fuera de oxígeno, puede provocarse un fenómenos producidos por el fuego, por los componentes. ¿Cuáles son los componentes del fuego? Temperatura,
oxígeno, combustible y la reacción en cadena. There we go. Come back a bit. Ahora te vas a dar cuenta cuando empieza o cuando abre, Look at the lovely gases now. Look how the tinge on it. Look how angry it una is. zona de contacto con el Look at oxígeno. the cells being drawn in. You can see it clearly now. El único cambio de Over pressure, under pressure being drawn in. Yeah. Sucking in the oxygen, wants it. Look at the gases. Cauliflower, look at jellyfish coming out, expanding. Now, that is in there, pressurized. Now it's coming to able to expand. Look at it, cauliflower, after cauliflower, yeah. Signs, symptoms. No fucking problem. So, ¿Qué es el backdraft? Es una explosión violenta de fuego. Eso es un backdraft. ¿Preguntas? ¿Alguno de ustedes no ha expuesto su I/C de línea base? ¿Todos han expuesto? Yo sí, profe. Permítame un momento, me están llamando, no sé por qué, del instituto. A ver. Buenos días, señorita, dígame. Muchas gracias. Ah, ya. Sí, sí. Profesor, Sí, sí, sí. No hay problema. profe, Sí, dígame. ¿Quién me llamó? ¿Nadie? ¿ya pasó la asistencia, profesor? Todavía, a ver. Aunque igual son 6 nomás. Entré tarde, profe. Para la asistencia simplemente sería esto.
Muy fácil. A ver, ¿dónde está? Les tomamos acá una captura de pantalla y está. Caracho, no sé qué está pasando acá. Ya, ahí está. A ver. Ay, ya. Voy a tomar dos capturas. Una. Ya está, ya me ahorré el trabajo de estar tomando asistencia. Simplemente los que aparecen en esa lista son los que estuvieron presentes. Perdón. Les estaba hablando de las contingencias. Las contingencias. Los incendios. Los incendios son algunos de los casos que representan una mejor y mayor preparación. Yo he tenido la oportunidad de entrenarme con los bomberos voluntarios. Yo no soy bombero voluntario todavía, pero estoy en eso. Y los entrenamientos, bueno, con ellos es más riguroso porque es una labor de servicio y tienes que, o sea, el que es postulante o el que es voluntario, el que va a ser voluntario, debe entender que su labor no es remunerada. En el caso de una empresa, está salvando los bienes de la empresa. Pero en el caso de un bombero voluntario no lo hace por un fin, ni por un objetivo, ni por siquiera un buen trabajo, algo así. El único que nos dice eso, o que diría eso, son los superiores, ¿no? Puede ser, si es que uno es bombero voluntario, seccionario, puede ser el subteniente, el teniente, el capitán, el teniente brigadier, en fin, los cargos superiores. La preparación es más exigente porque son vidas de por medio que vas a salvar. Aparte de, claro, atender la situación que un lugar puede presentar. En esta actual pandemia los bomberos no se han detenido en ningún momento. Son los únicos que nunca han dejado de trabajar. Y son los que tampoco siquiera les han pagado nada. Nunca les han pagado y tampoco han dejado, o sea, no han tenido descanso alguno en esta pandemia. Aún así, cuando había aislamiento social, los únicos que podían estar caminando por la calle eran los bomberos voluntarios. Es por ello que yo diría, y de acuerdo a mi experiencia, he conocido muchos ingenieros, ¿no?, que hablan de este tema de los primeros, del combate contra incendios y de los sistemas de combate contra incendios. Yo diría a veces que un bombero voluntario está más preparado para hacer capacitaciones en fuego, porque ellos son los que van a los incendios, ellos son los que tienen. Yo conozco subtenientes, seccionarios, cuya labor es más técnica, incluso que lo que cualquier ingeniero o cualquier especialista puede haber leído, porque ellos continuamente atienden incendios, y no son incendios pequeños. A veces en las empresas los incendios no son tan grandes como los incendios que se produce en cualquier parte. Por ello es que hacía este comentario, para que cuando ustedes estén si es que van a estar en una brigada o van a preparar brigadistas, que contemplen el tema del trabajo físico. Ya eso yo lo aprendí con los bomberos. El trabajo físico me refiero a ejercicios, no sé, entre los brigadistas, hacer o formar cuadrillas. Si son 6, se dividan de grupos de 3. 2, 1. 2 son los que van a desplazar a un paciente. En todo momento y en todo lugar siempre tienen que hacer esfuerzo físico sobre cargar peso muerto, sobre evacuación, cómo hacer un circuito de evacuación. Ustedes se imaginarán que cuando hay un incendio, por ejemplo, en una empresa hay un gran incendio y que se está incendiando una área, el que va a atender esa emergencia debe apegarse a la pared. Cuando se apega a la pared es como que hiciera un giro en círculo. Claro que lo hace de cuclillas, porque te habrás dado cuenta que el incendio
genera una gran cantidad de gases y esos gases se van a ubicar en la parte superior. Va tocando la pared. Se supone de la entrada debe ir en una sola dirección. Ya va tocando la pared con la mano derecha, va avanzando, sigue tocando la pared y si se da cuenta que por ahí encuentra otra puerta, debe estar atento hacia qué dirección lo está llevando. Por eso es que en un grupo de atención contra incendios no solamente entran 2, generalmente están 4, porque son 2 que atienden la emergencia y 2 de apoyo, por si sucediera algún problema con los otros 2 voluntarios, para hacer un rescate. En algunos casos se tiene que hacer estas maniobras no solamente contra incendios, también contra de rescate de personas. Les dije que había 2 tipos de ataque. El ataque ofensivo. ¿Cuándo es ofensivo? Cuando solamente hay en el lugar cosas. ¿Cuándo es defensivo? Cuando hay personas. Porque hay que cuidar la salud de esas personas. Yo no puedo agarrar y empezar a echar agua. Porque quizá, no sé, por ahí provoque un colapso estructural y le pueda caer a esa persona que estaría involucrada en ese lugar. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se rescatan personas. No solamente cuando hay incendios, cuando hay riesgos a la salud. Le dio un paro cardíaco, se está atragantando, tiene tiene epilepsia. ¿Qué más? Está teniendo, ¿cómo le llaman esto? Una reacción que podría arriesgar su vida. Perdió el conocimiento. Saber realizar los primeros auxilios no es labor de llevar un cursito y ya sé de primeros auxilios. No, porque si es que llevaste ese curso y alegas que sabes primeros auxilios y la empresa contrata, después cuando una persona pierde el conocimiento y solamente te guíes de la teoría no vas a saber qué hacer. Por eso los primeros auxilios no deben ser un curso teórico práctico. Y se debe desarrollar ya sea con un maniquí, lo que es la maniobra RCP, la maniobra de Heimlich, lo que es el método, la técnica frente-mentón, la respiración que se debe realizar si es que una persona no está teniendo ni pulso, ni ritmo cardíaco, ni respiración, cómo debemos actuar frente a estas situaciones. Todo eso contempla un brigadista. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando alguien se ha quemado? Nunca deben hacer lo siguiente. Cuando una persona se quema, nunca le pongan hielo, porque como la temperatura que está soportando su piel es extremadamente caliente y la que le estás colocando es extremadamente fría, le puedes provocar un shock hipotérmico o un shock térmico. Un shock térmico es porque la temperatura que soporta la piel, le estás intentando colocar una temperatura contraria y extrema. Por ejemplo, si se ha quemado, hielo es demasiado frío y su piel está demasiado caliente. Va a provocar una reacción y le puede provocar una sepsis, una infección. Se empiezan a generar así como ampollas. Y esas ampollas pueden irritar a la persona y le podemos hacer un daño. Nunca se le echa hielo. Si es que una persona se ha quemado, si es que estoy en casa, puede ser la sábila, cortas la hoja de sábila y esa baba que bota la sábila se la colocas en la mano para que disminuya su temperatura. Este es un refrigerante natural. Ya, otra forma es que le eches agua, chorro, o si no, que pongas en una tina agua y que él ponga su mano. Y cuando se da cuenta que el agua se está calentando, cambio el agua y vuelvo a colocar su mano. Si es que la zona es ha tenido un contacto y la quemadura es de segundo grado, de tercer grado, lo único que puedes hacer es, si es que está pegada la adherida a la piel o adherido a la ropa, debemos analizar, por eso se hace con un profesional, debemos analizar si podemos romper la ropa y le podemos colocar ahí vendas para que no haga infección.
Tienes el caso, esta señorita Avi, ¿no? Que, bueno, un sujeto la quemó y lamentablemente las personas que estaban en el interior de ese vehículo, lo que hicieron o lo que quedó bajo su criterio fue echarle extintor. El extintor es un químico bastante fuerte, nunca se le debe echar extintor a una persona. Si la persona se está quemando, lo que puedo hacer es agarro una manta y tapo para que él no tenga oxígeno. Si no puedo hacer eso, lo que puedo hacer sería echarle agua, pero nunca echarle un extintor, nunca. Los métodos para combate, bueno, o para extinción son inhibición. Inhibición es usar un extintor, se descarga cuando es una persona. Enfriamiento, disminuir la temperatura, con agua puede ser, nunca con hielo. El siguiente tenemos el método de sofocación, quitarle el oxígeno, quitarle el contacto con el oxígeno. Y el otro es el método de separación. Separación significa quitar el combustible, pero no le puedo quitar el combustible si se está incendiando una persona. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Bueno, sigamos. En el plan de contingencias no solamente puede ser por fuego, puede ser por colisión o volcamiento de vehículos. Puede ser contacto eléctrico, cortes, caída a distinto nivel cuando el trabajador se fracturó, se le amputó, en fin. Debemos saber qué método se debe utilizar. Nunca, y esto está prohibido, los torniquetes solamente se realizan cuando un trabajador pierde un órgano. Pierde. Si no se ha separado esa parte de su cuerpo, no le puedo aplicar el torniquete. Y ustedes dirán, pero está perdiendo bastante sangre. Le aplicamos, ¿qué le podríamos aplicar? Un punto de presión para evitar que siga saliendo la sangre. Pero para eso también se deben llevar cursos especializados. Porque no es que yo voy a jugar o voy a atinar ahí cuál es la dirección en la cual está ingresando o está teniendo mayor presión para hacer el punto de presión con la gasa o con la venda o con lo que se vaya a utilizar. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces la venda, estos materiales se pegan, se adhieren a la piel. Y cuando llegue, se supone, ¿no? Va a llegar a un hospital, cuando llegue al hospital o a la clínica, le van a cortar ese punto de presión que se ha realizado. Y en algunos casos, por ejemplo, si le ponemos algodón, el algodón se pega a la piel. Y pueden quedar esas pequeñas partículas como bolitas de algodón. Y el doctor lo que va a tener que hacer es lavar la herida. Y cuando lava la herida, le arde al paciente. Lo ideal es que sepamos atender y no le provoquemos mayor daño del que ya le ha causado la situación o emergencia. Son muchas cosas las que se tienen en primeros auxilios. Bueno, acá tenemos las competencias y habilidades de un brigadista, el perfil básico. Existen brigadistas de primeros auxilios contra incendios, brigadas de evacuación. Tenemos otra brigada que es la brigada de atención de derrame de materiales peligrosos. Bien, vamos a tener un receso hasta las 10:15.